Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. La emoción me embarga. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque lo que tengo preparado es de quitar el hipo. Traemos un chismecito jugoso, jugosísimo, de esos que nos encantan, de esos que nos hacen agarrar las palomitas y ponernos cómodos. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, ese galán turco que ha robado, y sigue robando, corazones por todo el mundo. Y no solo corazones, sino portadas de revistas, titulares de noticias y por supuesto, muchísimos suspiros. Pero hoy, vamos a indagar un poquito más allá de la imagen de galán de telenovela. Vamos a adentrarnos en una historia que parece sacada de una de esas mismas telenovelas, un amor fugaz, una verdad oculta que se esconde tras las sonrisas perfectas, y por supuesto, mucho pero que mucho drama. Sí, lo sé, Can Yaman siempre genera expectación. Su mera presencia es suficiente para encender los focos y desatar una ola de comentarios. Ya sea por sus músculos esculpidos, su mirada penetrante, su impecable estilo, o por los personajes que interpreta, este hombre sabe cómo captar la atención. Pero esta vez vamos a indagar un poquito más allá de las fotos en alfombras rojas, de los eventos de moda exclusivos y de las sonrisas que parecen diseñadas para derretir el Ártico. Vamos a intentar desentrañar los entresijos, los secretos, las posibles verdades y, por qué no, también las mentiras, de una relación que prometía ser un verdadero cuento de hadas, una historia de amor digna de Hollywood, pero que terminó, digamos, de una manera bastante inesperada, abrupta y para muchos inexplicable. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en un mar de teorías, rumores, especulaciones y, tal vez, solo tal vez, vislumbremos la verdad, o al menos una parte de ella, sobre lo que realmente pasó. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, antes de que desmenucemos cada declaración, cada fotografía y cada rumor, como siempre, les pido, les suplico, les imploro, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Piensen en todo el chisme jugoso que se podrían perder. Subo contenido nuevo todas las semanas, y quiero que sean los primeros, los number one, en enterarse absolutamente de todo. Además, y esto es importante, me ayudan muchísimo a seguir creando vídeos como este. Su suscripción es como un chute de energía para mí, me motiva a seguir investigando, a seguir buscando la verdad, a seguir trayéndoles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Así que, ya lo saben, suscríbanse. Es gratis y me hacen muy feliz. Ahora sí, basta de rodeos, vamos al grano, que aquí hay mucho que desenterrar. Can Yaman, ese nombre resuena con pasión, con éxito, con un atractivo innegable que traspasa pantallas y fronteras. Desde sus papeles estelares en series turcas que han conquistado audiencias globales, desde Estambul hasta Latinoamérica, pasando por Europa y Estados Unidos, hasta su incursión en el mundo de la moda, la publicidad y los perfumes, este hombre parece tenerlo todo. Un físico imponente, una carrera meteórica, una legión de fans incondicionales y un futuro prometedor. Pero y siempre hay un pero detrás de esa imagen de perfección, detrás de esa fachada de superestrella, se esconden historias de amor que, como todo en la vida, no siempre terminan con un felices para siempre y un atardecer de ensueño. A veces la realidad es mucho más cruda, mucho más compleja y mucho más dolorosa. Hoy vamos a centrarnos en una relación en particular, en un romance que capturó la atención de los medios y de sus fans, que generó portadas de revistas y cientos de artículos en la prensa rosa, pero que lamentablemente se desvaneció tan rápido como apareció, dejando tras de sí un reguero de preguntas sin respuesta y un sinfín de especulaciones. Hablamos, por supuesto, de su conexión sentimental, de su romance, de su affair con. Redoble de tambores, por favor. Aquí iría el nombre de la persona con quien se le vinculó sentimentalmente, por ejemplo, Diletta Leotta. Sí, damas y caballeros, la mismísima Diletta Leotta. La presentadora italiana, tan carismática, tan exitosa y tan deslumbrante como él. Una mujer que, al igual que Can Yaman, ha conquistado el mundo del espectáculo con su talento, su belleza y su innegable presencia. La noticia de su romance causó furor, desató una auténtica locura en las redes sociales y en los medios de comunicación. Dos personalidades fuertes, atractivas, exitosas y con carreras brillantes unidas por el amor, o al menos, eso parecía. Las fotos que inundaban las redes sociales y las revistas del corazón los mostraban radiantes, enamorados, cómplices y listos para construir un futuro juntos, un futuro lleno de amor, de felicidad y, por qué no, de proyectos en común. Hubo incluso rumores, y no rumores cualquiera, rumores de boda. Imagínense la magnitud de la noticia. Anillos de compromiso deslumbrantes, vestidos
De novia de ensueño, planes de boda en lugares paradisíacos, la prensa del corazón enloquecida, los fans eufóricos, parecía un cuento de hadas moderno. La versión siglo XXI de Cenicienta y el Príncipe Azul, pero con más glamour, más fama y más followers en Instagram. Pero como suele suceder en estos casos, y como ya hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas, la realidad a veces dista mucho, muchísimo, de la fantasía, del cuento de hadas edulcorado y de las expectativas que nos creamos en nuestra mente. De repente y casi sin previo aviso, como si alguien hubiera apagado la luz de un interruptor, la llama se apagó, el fuego se extinguió, el amor se desvaneció. El romance llegó a su fin de una manera abrupta, inesperada y para muchos incomprensible. Las explicaciones oficiales, las declaraciones a la prensa fueron, en el mejor de los casos, vagas, incompletas, ambiguas y poco convincentes. Aquí es donde comienza el drama, donde la cosa se pone interesante, donde las especulaciones empiezan a volar como palomas mensajeras, y por supuesto, donde nuestra labor de detectives de la farándula se vuelve imprescindible. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida, tan prometedora, tan destinada a durar para siempre, se vino abajo de la noche a la mañana, como un castillo de naipes? Las teorías son muchas, variadas, algunas más creíbles que otras, pero todas, absolutamente todas, merecen ser analizadas con lupa. Algunos apuntan a la presión mediática, al constante escrutinio público al que estaban sometidos Can Yaman y Diletta Leotta. Dos figuras públicas de su calibre constantemente bajo el ojo vigilante de las cámaras, de los paparazzi, de los periodistas y por supuesto, de las redes sociales, podrían haber sucumbido a la constante atención y al juicio público. Imaginen la dificultad, la complejidad, el desafío que supone mantener una relación normal, auténtica y sincera cuando cada cita, cada beso, cada gesto, cada mirada es analizado hasta el más mínimo detalle, diseccionado por expertos en lenguaje corporal y comentado por miles de personas en las redes sociales. La falta de privacidad puede ser asfixiante, agobiante, sofocante y quizás, solo quizás, eso fue lo que sucedió. Tal vez, la presión mediática fue demasiado para ellos y terminaron cediendo ante el peso de la fama. Otros rumores, más pragmáticos y menos románticos, señalan a la diferencia de agendas y compromisos profesionales como la causa principal de la ruptura. Ambos, Can y nombre de la persona, tienen carreras muy demandantes, que los obligan a viajar constantemente, a recorrer el mundo de un lado a otro, y a dedicar largas horas a sus respectivos trabajos. Can, inmerso en el mundo de la actuación con rodajes en diferentes países, campañas publicitarias y eventos promocionales. Diletta, por su parte, con una agenda igualmente apretada, cubriendo eventos deportivos, presentando programas de televisión y participando en campañas publicitarias. Mantener una relación a distancia con la presión del trabajo, la fama y la falta de tiempo, puede ser un desafío enorme, casi imposible de superar. Tal vez simplemente no lograron encontrar el tiempo y el espacio necesarios para que la relación floreciera, para que el amor se consolidara y se fortaleciera. Pero la teoría que más revuelo ha causado, la que ha generado más titulares, la que ha desatado la polémica y la que ha alimentado la imaginación de los fans, y aquí es donde el drama se intensifica y donde la cosa se pone realmente interesante, es la que apunta a una posible incompatibilidad de personalidades y, peor aún, a diferencias irreconciliables sobre el futuro de la relación, sobre sus planes de vida y sobre sus expectativas mutuas. Se dice, se rumorea, se comenta en los corrillos de la prensa rosa, que Can Yaman, a pesar de su imagen de galán romántico, de conquistador nato y de hombre moderno, podría ser un hombre con ideas muy tradicionales sobre el papel de la mujer en la relación y la familia. Algunos medios italianos incluso llegaron a insinuar, aunque sin pruebas concretas, que Can esperaba que en nombre de la persona dejara su carrera, que renunciara a su independencia profesional, para dedicarse por completo a él y a formar una familia, a ser la perfecta ama de casa y la esposa ideal. Por supuesto, esta es solo una teoría, una especulación, un rumor que ha circulado por los mentideros de la farándula, y no hay pruebas concretas, documentos irrefutables o testimonios directos que la respalden. Sin embargo, es innegable que la ruptura fue repentina, inesperada y que las explicaciones oficiales no fueron del todo convincentes, dejando un sabor amargo y generando más preguntas que respuestas. La falta de detalles, la ambigüedad de las declaraciones y el silencio estratégico solo alimentaron aún más la especulación, el misterio y la necesidad de saber la verdad, o al menos de acercarnos lo más posible a ella. ¿Cuál es la verdad detrás de esta ruptura? ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre Can Yaman y Diletta Leotta? Es difícil saberlo con certeza. Solo ellos dos conocen la verdadera historia,
los detalles íntimos y los motivos reales que llevaron a la ruptura. Lo que sí es evidente, lo que sí podemos afirmar con seguridad, es que el amor, incluso entre personas famosas, exitosas y aparentemente perfectas, puede ser complicado, doloroso y a veces fugaz. La presión de la fama, las agendas apretadas, las diferencias de personalidad, las expectativas no cumplidas y los sueños rotos pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación. Can Yaman, después de la ruptura, se ha mantenido relativamente discreto sobre su vida personal, centrándose en su carrera, en sus proyectos profesionales y en seguir conquistando corazones alrededor del mundo. Nombre de la persona, por su parte, también ha seguido adelante con su vida y su trabajo, aunque sin duda la ruptura ha sido un capítulo difícil, doloroso y seguramente inolvidable en su historia personal. Esta historia nos recuerda que al final del día, las celebridades son personas como nosotros, con sus propias luchas, sus propias inseguridades, sus propios sueños y sus propios problemas amorosos. No siempre todo es glamour, alfombras rojas, flashes y sonrisas perfectas. A veces, detrás de las apariencias, se esconden corazones rotos, lágrimas silenciosas y sueños frustrados. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso, picante y revelador sobre Can Yaman y su amor fugaz. Como hemos visto, la verdad detrás de su ruptura es un misterio que probablemente nunca se revele por completo, que quede oculto tras una cortina de humo y que siga alimentando la imaginación de los fans. Lo que sí sabemos, lo que sí hemos aprendido, es que el amor puede ser complicado, impredecible y que incluso las relaciones más prometedoras pueden llegar a su fin de manera inesperada, dejándonos con un sabor amargo y con la sensación de que algo se ha perdido para siempre. Gracias por quedarse hasta el final, por acompañarme en esta investigación y por compartir conmigo su tiempo y su atención. Espero que este vídeo les haya resultado entretenido, informativo y que les haya dejado pensando. Recuerden que mi intención es siempre ofrecerles contenido interesante, entretenido y que les haga reflexionar sobre el mundo del espectáculo y sobre la condición humana. Espero haber cumplido con sus expectativas y que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Ahora me encantaría saber su opinión, conocer sus teorías, leer sus comentarios y saber lo que piensan sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Can Yaman y nombre de la persona? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás de su separación? ¿Creen que la presión mediática influyó en su relación? ¿O creen que hubo otras causas más profundas y personales? ¿Creen que Can Yaman es un hombre con ideas tradicionales sobre el papel de la mujer? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si lo disfrutaron, si se rieron, si se sorprendieron y si aprendieron algo nuevo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que amen el chisme y el mundo del espectáculo, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.